Ok. Muy buenas noches. Este es el programa Entrevistando a Expertos. Mi nombre es Alberto Alexander y soy quien va a tener pues, el honor de conducir el programa el día de hoy para poder entrevistar a nuestro invitado especial, el ingeniero César Monzón. El ISO 13485 2016, estamos hablando de un modelo de calidad. Fíjense la idea, un modelo de calidad basado en ISO 9000 para el diseño y manufactura de equipos médicos, ¿no? Para cumplir pues, con propósitos regulatorios, etc. Entonces, la fabricación de equipos médicos, fíjense la importancia, ya tienen un estándar certificable, auditable, que puede pues, asegurar de que se mantiene un nivel de calidad, se cumplen las especificaciones, los requerimientos en todo el proceso de manufactura, de fabricación del equipo. Es un estándar pues, que ha ido creciendo bastante en los últimos años. La versión actual es la del 2016, esto nace en 1996. Hay varias preguntas que uno se hace cuando trabaja con este modelo en organizaciones, ¿no? O tiene la responsabilidad de implantarlo. Oye, el alcance, esto cómo afecta a la cadena de suministros en servicios médicos. Por ejemplo, hablamos del primer, segundo o tercer nivel de la cadena. ¿También se aplica el modelo? ¿Se me exige? Ese tipo de preguntas que se presentan siempre, ¿no? Por ejemplo, el impacto que esto tiene en la competitividad de la empresa, bueno, es enorme, ¿ves? Porque es un diferenciador estratégico, definitivamente, ¿no? Entonces, el tema se presta para verlo de distintas aristas, ¿no? Es un tema, pues, bien interesante. El día de hoy nos complace, como eficiencia gerencial y productividad, tener como invitado al ingeniero César Monzón. Él es, pues, ingeniero industrial, de profesión, amplia experiencia internacional por más de 25 años, ¿no? En la realización de auditorías de certificación. Es una persona pues conocidísima en toda la región latinoamericana, ¿no? Por su función trabajando, representando a entes certificadores. Y quizás pues lo más renombrados, ¿no? A nivel internacional. Fue durante un buen tiempo el encargado para la Underwriters Laboratories, UL, ¿no? Responsable del desarrollo de operaciones en América Latina para la formación, selección de auditores líderes durante muchos años, ¿no? Se especializa en una serie de estándares, entre ellos, pues, obviamente, el 9000, el ISO TS 16949 para la industria automotriz, es auditor líder en ese estándar, y bueno, digamos, una serie pues, de otros estándares relacionados con buenas prácticas de manufactura. Con ustedes, pues, César Monzón. Bienvenido, César, un placer tenerte en el programa. Bueno, el placer es mío. Gracias, Alberto, por invitarme, ¿no? Y qué bueno que promuevan esta certificación, este modelo de 13485, ¿no? Es un estándar muy particular para dispositivos médicos, ¿no? Estoy aquí para responder todas las preguntas que... Gracias, César. Oye, vamos a empezar un poco, en base a tu experiencia, conversando sobre esto, ¿a quién aplica? ¿A qué organización aplica? Que esa es a veces la duda que se tiene. Hablamos para diseño y manufactura de equipos médicos, pero hablamos también para los suplidores, para el tercer nivel de suplidores, para toda la cadena. Cuéntanos eso y si de repente nos haces una ilustración con ejemplos. Pues. Claro, claro. Este estándar aplica para los, digamos, los dueños de diseño, manufacturadores de dispositivos médicos, ¿no? Entonces, hay que estar un poco claro en lo que es un dispositivo médico. No es medicina, por ejemplo, es un equipo que funciona, pues, de alguna manera, se aplica al ser humano, ¿no? Es una Podría, por aplicación. ejemplo, esto que se ha puesto hoy en día de moda por el COVID, un respirador artificial,
el respirador artificial es un dispositivo médico. Un dispositivo médico, claro, Sí. claro, claro. Entonces, la disposición de dispositivos médicos está basado mucho en la intención del uso, se dice, la intención del uso. Por ejemplo, te puedo preguntar si este computador con el que estamos conectando es un dispositivo médico. Entonces, la respuesta sería, bueno, si este computador pues, se usa para monitorear, digamos, por ejemplo, la presión arterial, una intención médica, entonces eso lo convierte en un dispositivo médico, Así es, ¿no? así es. Entonces, creo que es bien claro también saber que los dispositivos médicos tienen una clasificación dependiendo del riesgo, ¿no? Del riesgo generalmente se dice al usuario, que en este caso podría ser un paciente o un médico, ¿no? Entonces, tú fuiste muy correcto en mencionar que está muy ligado a las regulaciones. Entonces, las regulaciones también es una parte muy especial adicionada a esta norma, ¿no? Cuando hablamos sistema de gestión, estamos hablando de modelo de gestión de calidad, pero asimismo la norma está muy, muy ligada a las regulaciones. Entonces, también es importante saber que es una regulación para la industria médica, ¿no? Los dispositivos médicos tienen que estar regulados, significa tienen que estar registrados, tienen que tener lo que se llama un registro sanitario, dependiendo de la región donde se venda el producto. Mi base es muy americana, muy de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos un dispositivo médico tiene que estar registrado por la FDA, ¿no? Que es el Federal Drugs Administration, que digamos, el departamento que, digamos, regula todos los dispositivos médicos que se usan dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? En países muy grandes como Brasil y México ya tienen las regulaciones mejor establecidas. En Brasil es muy rigurosa, muy rigurosa por el tamaño del mercado, ¿no? Brasil es un país que tiene más de 200 millones de personas, ¿no? Entonces se venden muchos dispositivos médicos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Perú, existe también un ente regulatorio al que hay que registrar el producto, ¿no? Entonces, si hay un dispositivo médico que se fabrica en Estados Unidos y se quiere vender en Perú, entonces tiene que registrarse con el ente regulatorio de dispositivos médicos en Perú. Entonces, las regulaciones, o sea, también hay que estar claro en la diferencia entre una regulación y una legislación, ¿no? En ambos casos estamos hablando de las leyes, de las leyes de cada región, ¿no? Entonces, una legislación es básicamente, se refiere a la organización para poder establecer el negocio y cumplir con las reglas que deben cumplir, ¿no? Ambientales, qué sé yo, de empresa, leyes del trabajo, todas esas cosas, ¿no? Claro. La regulación está estrictamente vinculada al tipo de producto, ¿no? Entonces, estamos hablando de regulaciones de dispositivos médicos. Claro. Ahora, vamos a suponer, a ver, clarifícame este ejemplo que te voy a dar, un ejemplo hipotético. Yo Correcto. fabrico un dispositivo médico, respirador artificial. Yo lo fabrico, ¿ok? Y estoy en un entorno, en un país determinado donde hay una regulación. Esto está muy regulado y de repente me van a exigir posiblemente la regulación que yo tenga un sistema de calidad para dispositivo médico y me pueden de repente hablar las buenas prácticas, etcétera. Y me veo obligado a implantar el ISO 13485. Me ¿Cómo veo entra? obligado y por otro lado también yo lo voy a internalizar y lo voy a manejar como debo de hacerlo. Pero mi pregunta es, yo fabrico, eso es para el proceso de manufactura el alcance sería el proceso de manufactura del respirador artificial. Pero ahora viene la pregunta, yo tengo proveedores, tengo suplidores. Los suplidores también tendrían que implantar el ISO 13485, ¿los afectaría la regulación? ¿Cómo se relaciona ahora el 13485, ISO 13485, con esto del producto médico, ¿no?
Entonces, cuando el dispositivo médico se obtiene un registro sanitario para poderse vender, entonces la región va a exigir pues dos cosas: que el producto tenga un registro sanitario, o sea, para poderse vender, y la región va a exigir que para poderse vender también se necesita tener un sistema de gestión, okay, certificado, que, digamos, avale que el dispositivo está realizado con buenas prácticas de manufactura. Claro, claro. Y ahí estaría pues Entonces, el ISO 13485. claro, entonces, por ejemplo, si estamos hablando en Estados Unidos, hoy casualmente me hicieron esa pregunta, ¿no? En Estados Unidos uno registra el producto y cumple con las regulaciones de FDA, y las regulaciones de FDA exige asimismo buenas prácticas de manufactura, que es como el sistema de gestión de calidad. Ahora, eso es dentro de Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿cómo yo garantizo si, por ejemplo, esta manufactura se hace en otros países? Entonces, ahí es donde entra ISO 13485. Es una certificación que garantiza buenas prácticas de manufactura a nivel global, o sea, en cualquier región. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de un respirador artificial, eh, primeramente, pues, o sea, si hablamos, tiene que ensamblarse, y seguramente el dueño de la manufactura lo va a ensamblar, pero va a necesitar una cadena de suministro que digamos, provea las partes. Así Las es. partes. Entonces, ahí es donde entra, digamos que el 13485 comienza a exigirse a la cadena de suministro. Okay, comienza. Ahora, ¿a cuántos tiers, a cuántos niveles? Eso lo van a determinar ellos, ¿no? Los de la manufactura. Ahora, si tú hablas, por ejemplo, de un respirador artificial, entonces tienen que, un respirador artificial podría poner el riesgo, si no funciona, por ejemplo, al ser humano. Entonces, un respirador artificial tiene un alto riesgo si no funciona bien. Claro, Entonces, la cadena de suministro es súper importante para suministrar componentes, partes que garanticen, digamos, que esas partes están hechas con alta calidad. Y ahí es donde viene la exigencia de tener 13485. Entonces, 13485 es una certificación a dispositivos médicos y a su cadena de suministro. A su cadena de suministro, ¿no? Lógicamente, el manufacturador, el diseñador del dispositivo médico es el que es responsable con las regulaciones. Y algunas regulaciones se las bajan a los proveedores. ¿Cómo? Por ejemplo, imagínate cuántos tipos de dispositivos médicos existen. El dispositivo médico, digamos, hablemos de un implante, ¿sí?, que es muy conocido. Por ejemplo, hablando mucho de fútbol, los jugadores de fútbol se lesionan, algunas veces necesitan hasta cirugías. claro, claro. Y en un caso, te voy a un caso específico, muchas veces sufre también por ejemplo, de las vértebras, o necesitan algo ortopédico. Entonces, existen, por ejemplo, implantes ortopédicos. Entonces, ¿cómo entra la regulación por ahí, no? El material, o sea, el material del implante no puede ser cualquier material, tiene que tener una biocompatibilidad para el cuerpo humano, no se le puede poner cualquier material al cuerpo humano. O sea, eso te da a entender que cuando tú hablas de los tiers, se puede ir hasta la materia prima, ¿no? O sea, Claro, podría exigirte claro, que se vaya hasta la materia prima, ¿no? O sea, estás hablando el tier 3, 4 de repente, ¿no? claro. No, no, interesante. Mira, César, otra inquietud que tengo es, y creo que la audiencia también posiblemente la comparte, es, ¿sabes qué? ¿Qué diferencia hay visible, diferente, que se resalta entre el 9001 y la 13485? Pues, o sea, esto está basado en 9001, pero ¿cuáles son las grandes diferencias? Tú que eres un experto en ambos estándares. Bueno, en la última versión de 13485,
prácticamente se desligó un poco de ISO 9001, porque ISO 9001, como ustedes saben, tuvo un cambio fundamental en el 2015. Inclusive hasta la terminología, Claro, la claro, estructura de la norma cambió claro, de la sección 4 a basado en la el anexo 10. XL, ahora de la 4 a la Exacto. 10. Entonces, 13485 en la versión 2016 se quedó con la estructura de ISO 9001 del 2000. Ujú. O sea, tiene de la sección 4 a la 8, no hay sección Claro, 9 y 10. claro, claro. Entonces, si tú recuerdas esa versión ISO 9001 del 2000, entonces se agregan requerimientos específicos a dispositivos médicos en adición. Por ejemplo, te voy a listar varios, ¿no? Una es el control ambiental, porque el dispositivo médico, depende de qué dispositivo médico estamos hablando, se requiere que también se haga una manufactura o que opere en un ambiente controlado, ¿no? Por ejemplo, implantes tú habrás visto jeringas, algo que es de consumo masivo, los Claro, por scopes ejemplo, para hacer procedimientos. dispositivos de implantes, ¿no? Sí, pero hay dispositivos que se usan masivamente, ¿no? Masivamente, como es, por ejemplo, una aguja, una jeringa. Entonces se requiere producción masiva y, por ejemplo, se requiere en ese aspecto que el producto esté esterilizado. Ahí Ok. entra un concepto muy diferente a lo que, digamos, es algo comercial. Tiene que estar esterilizado. O sea, ahí entra el control de la manufactura que esté hecha bajo niveles bacteriales muy bajos, ¿no? Generalmente se manufactura en lo que se llama un clean room, ¿no? Una sala limpia con un control bacterial bien estricto, ¿no? Después, Claro, claro. pues también lo que es todo el riesgo, todo lo que es riesgo, es diferente a otras normas porque no se relaciona el riesgo. O sea, cuando uno hace un análisis de riesgo lo relaciona mucho a los procesos, pero el análisis de riesgo que pide 13485 lo relaciona con otra norma que es la 17491, 17491, que es otra norma de análisis de riesgo para dispositivos médicos que es estrictamente para ver el impacto al end user, o sea, al usuario o sea, al paciente. Claro, O claro. sea, tú haces tu análisis de riesgo, eh, si te falla, por ejemplo, una prueba, oh, de repente usando este dispositivo médico puede dañar al paciente, puede herirlo, puede Ujú. crear, y puede ser tan alto que puede hacer hasta poner, digamos, la vida en peligro. Por ejemplo, lo que es un pacemaker, Un marcapasos. un marcapaso. Porque imagínate que no funciona el marcapaso. O sea, Claro, porque tuvo no un funciona el problema marcapaso. imagínate, porque tuvo un problema de fabricación. O sea, por eso que los controles son extremadamente estrictos. Es una Claro, porque norma estás muy últimamente, estricta. es que al final estás afectando la vida humana, pues, ¿no? Exacto. Cuando hablas de dispositivos médicos, pues nosotros somos los usuarios, sea todo. Entonces, el análisis de riesgo está muy relacionado al impacto que pueda tener al paciente, de contaminar al paciente, de herirlo, dañarlo o llevarlo hasta la muerte o poner la vida en Claro, riesgo. Es una gran diferencia también del análisis de riesgo. claro. Ahora hay otros requisitos que son muy puntuales, requisitos puntuales, por ejemplo, para los implantes, eh, eh, también requisitos puntuales a los procesos de esterilización. Normalmente la esterilización es considerada un proceso especial, pero es muy único. Hay organizaciones que tienen esterilización interna o generalmente es outsourced, ¿no? O Claro. sea, Ahora, hay que veo que no, estaba viendo la 13485, no exige la medición de la satisfacción del cliente como la 9001, que es muy puntual, ¿no? buena pregunta. Lo que exige es lo que se llama feedback del cliente.
El Ya, feedback ya. está relacionado a cómo se percibe el dispositivo médico en el mercado. Entonces, ahí lo que es importante, cuál es el feedback que dan los doctores, Usuario. los médicos que usan o los pacientes mismos, ¿no? Entonces, hay O que sea, eso sí, analizar, eso sí se tiene que hacer. sí, es obligatorio Interesante. y es bien importante medir la eficiencia del dispositivo médico. Es La algo también eficiencia, diferente. la La eficiencia. eficiencia. Y la eficiencia en niveles de, digamos, de lo que es performance y también niveles de riesgo y algo que es sumamente importante es cómo se percibe en el mercado, ¿no? Cómo se percibe y basado en ese análisis mejorar el dispositivo médico, ¿no? Los dispositivos Sí, médicos generalmente tienen como versiones, los dispositivos médicos tienen también eh, aparte de tener número de parte, tiene número de catálogo, tiene lo que es un brand name, o sea, un nombre comercial. claro. ¿Te das cuenta? Tiene Sí, un nombre comercial. claro, claro. Y No, está también, las patentes son muy importantes, ¿no? Las patentes, o sea, viene una parte legal también. ¿Por qué? Porque si uno tiene buena idea y genera, o sea, creas, desarrollas un dispositivo médico, tienes que asegurarte que no existe otro similar que estés tú claro, claro, copiando. claro, si no, señor, Entonces, hay muchas si- particularidades en esto, ¿no? si no sería pues copia, no fraude, claro, Sí, claro, sí, 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 claro, sí, sí. claro. Sí. Oye, Eh, César, no, o sea, definitivamente, pues, hay diferencias y son aspectos técnicos muy puntuales que plantea la norma en relación a dispositivos módicos, en diferencia a los otros aspectos que son similares a la 9001, ¿no? Oye, exacto, César, tengo una pregunta que sí. creo que toda la audiencia estaría interesadísima en escucharla. Eh, con tu experiencia como auditor líder, realizando auditorías de certificación para ver si recomiendas o no recomiendas a la empresa a que se certifique. En ese ambiente, ¿cuáles son los problemas que usualmente encuentras con mayor frecuencia en empresas cuando haces auditorías para dispositivos médicos? Excelente pregunta, excelente pregunta. Mira, problemas generales yo creo que lo primero es la concientización de un dispositivo médico. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de certificar, digamos, empresas de manufactura de dispositivos médicos en República Dominicana, en México, en Costa Rica mucho, en Argentina, Brasil, ¿no? Eh, no, cuando hablamos de dispositivos médicos, mucha gente tal vez no entiende lo que es un dispositivo médico. O sea, hay que estar bien claros en concientizar a la gente, al personal, por qué hay tantos controles, ¿no? Es o sea, por la necesidad de que O sea, nosotros somos los ese usuarios. sería uno de los errores que se cometen en las empresas cuando quieren implantar el modelo. Sí, sí. Entonces, el concepto de dispositivo médico es extremadamente importante. La clasificación, algunas veces yo pregunto, ¿ustedes saben qué clase de producto es este? Y no tienen idea, algunas veces, ¿no? No tienen idea, ¿no? La clasificación es importante porque, digamos, si tomo de modelo el FDA, tiene la clasificación del 1 al 3. Uno es, digamos, dispositivos médicos generales de bajo riesgo, que puede ser desde un curita. O sea, un curita no te va a poner tu vida en riesgo, pues, pero te va rápidamente a aliviar, ¿no? Uh -huh. ¿No? Una jeringa, o sea, si la aguja, por ejemplo, ya entra dentro de tu cuerpo, el riesgo ya aumenta, porque si se usa de una manera equivocada, ya estamos hablando de un dispositivo de clase 2, ¿no? Y ahora, si estamos hablando de un marcapasos, pues que el riesgo es altísimo si falla. Claro. Entonces,
Entonces, la familia de dispositivos médicos es extremadamente grande, ¿no? Extremadamente grande, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que yo encuentro mucho, ¿no? Otro problema es, tú sabes, hay un requerimiento que se llama acciones correctivas, acciones preventivas. Se usa mucho la terminología de CAPA. CAPA es Corrective Action, Preventive Action, junto. O sea, es una terminología muy americana del FDA. Entonces, es bien exigente hacer análisis de causa raíz, pero muy detallado cuando tú tienes quejas del cliente. O sea, porque imagínate, cuando el cliente se queja por el mal funcionamiento del dispositivo médico o algo, pues esa queja podría ser tan grande que de repente hay riesgo al paciente y tiene que ser reportado a la entidad regulatoria. ¿Qué significa esto? Cuando uno trabaja con dispositivos médicos, pues, y no conoce bien las regulaciones, eso es lo que quiero llegar, ese es otro punto que también fallan, eh, el negocio hasta lo podrían cerrar. Claro, es algo pues muy delicado, por supuesto. Muy delicado, muy delicado. En Estados Unidos, pues, es extremadamente delicado. Eh, y vienen aparte de las auditorías, vienen lo que es inspecciones de la entidad regulatoria. O sea, separadas a las auditorías, ¿no? Entonces, los inspectores podrían, o sea, levantarte no conformidades mayores que podrían poner en riesgo al negocio. Porque si ellos encuentran el riesgo de un producto, por ejemplo, que está en el mercado y que está fallando, entonces ellos pueden decir hay que hacerle un recall, lo que se llama un recall, o sea, traer todo el producto, no se pueden vender, todo se pone en espera Claro, 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 se recoge, pues, por y supuesto. pues, o sea, a nivel de negocio impacta, pues. O sea, te puede cerrar el negocio por un año, ¿me entiendes? Hasta que se aclaren todas las, digamos, Oh, claro, o claro, se claro, levanten pues, las no conformidades, ¿no? claro. O sea, ese también es un punto muy importante que algunas veces se encuentra que no hay respuesta, no hay una causa raíz muy bien hecha. Convincente, pues, que obedezca a una Sí, sí, acá metodología, las causas claro. raíces son realmente análisis y se requieren buenas prácticas, ¿no? O sea, Ishikawa, ¿me entiendes? Ir más allá 8D, o sea, un buen análisis, ¿no? Un buen Claro, análisis. claro. Oye, César, yo creo pues que, bueno, acá podríamos pasar horas hablando contigo sobre tus experiencias en auditorías. Te queremos tener definitivamente, y quiero hacerlo en público, una invitación, a ver si lo hacemos en febrero, sobre tu otra especialidad, que es la industria aeroespacial, el Oh, claro, AS, ¿no? bien, El AS encantado. 9100. Claro, Sí, hay que sí, conversar sí. sobre ese tema. Yo agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido pues excelente tenerte en el programa. Yo creo que para la audiencia ha sido pues también muy interesante. Se han clarificado posiblemente dudas, inquietudes. De todas maneras, ahora pasamos al punto del chat. Entonces, para la audiencia, si hay algunas preguntas, César, y ahí pues entramos a podernos comunicar con nuestra audiencia. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, a ver. ¿Alguna pregunta? Ah, mira, acá tenemos una pregunta. Buenas noches, dice señor César. ¿Cuánto tiempo dura la implantación del ISO 13485? Bueno, excelente pregunta. Si ya existe, si la organización ya tiene un sistema de gestión de calidad establecida, yo creo que pues adaptar 13485 no debería tomar tanto tiempo. Tal vez yo calculo que unos 6 meses, ¿no? Porque hay que adaptar esos requerimientos específicos del dispositivo médico, que he mencionado algunos. Claro, claro, que hay Sí, una secuencia sí. de puntos. Aparte, para la parte de dispositivos médicos se necesita evidencia,
digamos, de implementación. Si estamos hablando solamente de componentes, ¿no? Porque creo que yo he visto un mercado muy potencial con clientes de Latinoamérica porque manufactura de componentes que también aplica, ¿no? Entonces, esta norma exige más documentación. O sea, por ejemplo, esta norma exige tener procedimientos para todo. Las normas ISO 9001 del 2015, las normas más modernas, Casi no exigen documentación, pues. es básicamente dependiendo del sistema, Claro. uno puede tener, pero esta norma sí, mira, necesita procedimiento hasta para la limpieza de, de las Lugar, instalaciones. claro. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que si ya existe un sistema de gestión establecido, adaptarlo, yo creo que no debería demorar más No de sé, 6 meses. yo estimaría así unos 6, de repente 8 meses. Va a depender también el alcance, me imagino, pues, ¿no? Sí, ese es otro punto. El alcance de la certificación, dependiendo de qué dispositivo médico estamos hablando o de qué componentes, ¿no? Sí, 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 claro que sí, muy importante. Sí. ¿Cómo no? Gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta hay por ahí? ¿Alguna otra preguntita? Ok, acá tenemos una buena pregunta, César. También me gustaría saber cómo hacemos para involucrar a la alta gerencia. Who knows? ¿Qué opinas tú, César? ¿Cómo hacemos para involucrar a la alta gerencia? Imagino que estamos en un escenario donde me han dicho que tenemos que implantar el modelo, vamos a hacerlo, pero ¿cómo hago yo para que la alta gerencia se involucre? Me imagino que va Bueno, por ahí. Adelante, no, César, ¿qué opinas? también es una excelente pregunta. Eh, Nuevamente, si acá hay que concientizar en las regulaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno se certifica en 13485, también tienes una responsabilidad legal indirecta. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si el dispositivo médico fallase por alguna razón, ¿no? Entonces viene lo que es inspecciones ya, no estamos hablando de auditores, estamos hablando de abogados, ¿me entiendes? De investigadores. Y ellos podrían cerrarte el negocio porque cualquier evidencia negativa es como ir a un juicio, ¿no? Entonces, la alta gerencia, la alta dirección tiene que estar totalmente involucrado porque podría impactar al negocio, ¿no? Estamos hablando de algo pues muy delicado, claro, Muy claro. delicado, muy delicado. O sea, también es un mercado muy bueno, o sea, es un commodity que los márgenes son muy altos, los dispositivos médicos son muy caros. Entonces, o sea, es una buena industria, digamos, si hablamos como negocio, ¿no? Entonces, yo creo que los dueños de los negocios tienen que estar involucrados, porque si eso se pone en riesgo, pues podría impactar No, al claro, negocio. pues claro, y colapsa la empresa, claro. Sí, sí, Excelente, claro que sí. definitivamente. Eh, ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? ¿Tenemos alguna otra preguntita? ¿Otra inquietud? Bueno, parece que no, César. Parece que no. Bueno, César, de nuevo, en nombre de Eficiencia Gerencial y Productividad, te damos pues las gracias por haber pasado este tiempo con nosotros tan valioso, clarificando estas dudas y haber tenido esta conversación pues contigo a lo largo de estos minutos. Y queremos tenerte pronto para conversar sobre la industria aeroespacial y el AS 9100. Claro, para mí un placer, un placer. ¿Cómo no, César? ¿Cómo no? El gusto ha sido nuestro. Acuérdense todos que tenemos en noviembre, el próximo mes, el 11 de noviembre, tenemos otra entrevista a un experto para hablar sobre la gestión del control de datos personales. Vamos a estar hablando sobre el ISO 29100 y el 27018. Ha sido un placer, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias, Gracias. Alberto. Gracias por la oportunidad y de verdad, para mí un placer y esperamos continuar con esto. Me parece que es sumamente interesante. Sumamente Gracias a interesante. ti, César. Un placer, mucho gusto. Gracias, gracias a todos.